vamos a comenzar. Entonces, vamos a encontrar la derivada de esta función con respecto a x, y z. Quiero partir con, primero, muchas veces, en mi caso personal, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahora van a tener que familiarizarse harto con derivadas parciales. De hecho, van a comenzar viéndolo en Matemáticas 3, sobre todo hartos teoremas que están asociados a las derivadas parciales. Y un concepto que a mí me costaba muchísimo reconocer, porque por ejemplo, no sé, te daban una función, eh, z, vamos a inventar nomás, no sé, x cuadrado más y cuadrado más z. Entonces, muchas veces, por ejemplo, me pedían a mí calcular la de z de x, ¿ya? Entonces yo me confundía, pues entonces decía, chuta, ya tengo que derivar con respecto a z o con respecto a x. Entonces, yo como me acordaba, ya, decía, ya, esta es la parte de la izquierda y la de abajo es la parte derecha. Entonces, ya, este es mi factor, este es el que está aquí en la izquierda. Entonces, ya, el primero, el numerador, a lo que se refiere es la función que yo estoy derivando, ¿ya? Por ejemplo, si aquí se fijan, aquí estoy derivando la función f, ¿ya? No sé, no quiere decir que, por ejemplo, aquí voy a derivar una f si no hay ninguna f, ¿ya? Pero en estos casos igual pasa que hay una letra igual, ¿cachai? A las variables que están por derivar, y no tiene que entrar la confusión. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es derivar todo esto, pero con respecto a lo que está abajo, con respecto a x, ¿ya? Así se lee. Ya, eso es como a modo de introducción. Entonces, nosotros vamos a calcular las tres derivadas con respecto a x, y z. Comencemos. Vamos a calcular la derivada de f con respecto a x, ¿ya? Entonces vamos a derivar toda esta fracción con respecto a x, ¿ya? ¿Cómo comenzaríamos? Lo que yo al menos haría sería despejar, o sea, separar la fracción, ¿ya? Para que quede como un poco más eh, visible lo que tenemos que hacer. Entonces, esto es lo mismo que nosotros eh, digamos que es 1 partido z menos x y partido z. ¿Cierto que es lo mismo? Es lo mismo. Entonces, ahora que la x quedó como un poquito más solita, nosotros podemos derivar todo esto. Recuerden que es todo esto. Todo se deriva. Todo con respecto a x. Ya. Pregunta. ¿Cuánto es la derivada de eso con respecto a x? ¿Quién se anima a decirlo? ¿Alguien que se lance, no? ¿Cuánto sería con respecto a x? Y partido z. Casi, casi. Ya. Ya, pero al menos, exacto. Súper bien, Alexis. Es menos y partido z. Ya. ¿Y por qué? Como es una resta, nosotros lo derivamos por separado. Entonces, vemos que en el primer término, en el 1 partido 1 partido z, ¿cierto? Si lo derivamos, vemos que es una constante, por lo que no hay ninguna x, entonces todo esto se hace cero. Y en este otro lado tenemos un negativo, ojo, solamente tenemos la x, que la x, cuando nosotros la derivamos, es 1. Entonces, el resultado es menos
I partido Z. ¿Ya? ¿Alguna duda? Por eso es importante que lo hubiéramos separado, ¿ya? Porque si no hubiese sido no se nos hubiese complicado un poquito la lectura, ¿ya? Entonces vamos con el otro. Vamos a derivar la función ahora con respecto a I, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuánto es la derivada de esta función, pero ahora con respecto a I. Perfecto, Javier. Dice Miguel, el denominador no se toca nomás. ¿A qué te refieres con el denominador no se toca? Porque igual estaba evidente la... Entonces, claro, porque mira, al final recuerda que esto era la constante. Entonces, no, bueno, ustedes lo vieron con el profesor hoy día. Él tiene un concepto que le dice el ceteris paribus. Entonces, al final todo se mantiene constante, entonces eso no se toca. Entonces, solamente por eso teníamos que derivar x. Y, ah, verdad, verdad. Javi, era, estaba súper bien el concepto, pero era con respecto a z. Sí, así que muy bien, Alexis. ¿Por qué? Porque nuevamente es 1, ¿cierto? Partido z, que eso se hace 0. Y en este caso nos quedamos con la i, ¿cierto? O nos quedamos con la x. No, nos quedamos con la x, ¿cierto? Porque la i es la que se hace 1 ahora, ¿cierto? Porque estamos derivando con respecto a i. Entonces es ahora, ¿cierto? La i la que tiende a 1. Nos quedamos solamente con la z. Entonces nos queda con menos x partido z. ¿Ya? Ojo con esos pequeños errores. ¿Ya? Súper. Ahora vamos con el último. La derivada de f, pero ahora con respecto a z. ¿Ya? Ahora está como un poco más complicada la cosa, ¿cierto? Porque el z es un denominador, por lo tanto, aquí sí o sí tenemos que aplicar algunas propiedades, ¿ya? Entonces, vamos a tomarlo de su manera natural. 1 menos xi partido en z. Y todo esto, ¿cierto? Derivado, ¿ya? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer va a ser derivar todo, ¿cierto? Derivarlo como si fuese normalmente. Ahora, ojo chicos, siempre recuerden que nosotros estamos derivando, ¿ya? En este caso nosotros estamos derivando z, ¿ya? Entonces, todo lo demás es constante, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? Es que igual se puede hacer de dos formas. O sea, ¿Cómo? para mí se podría hacer de dos formas. Sí, Por tiene, ejemplo, hacerlo completo o si no, multiplicar por 1 partido por z y sacar el 1 menos x como constante. exacto, exacto. Pero mira, vamos a hacerlo de la forma, mejor de la forma larga para a lo mejor a los que no ven esa forma, ¿ya? Entonces, mira, vamos entonces a calcular la derivada de esto, como si fuese una división, ¿ya? Entonces, tenemos la derivada, ¿cierto?, del primer término por el segundo término sin derivar, menos
el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Y todo eso en z al cuadrado. ¿Ya? ¿Todos ven eso? Sí, ya, súper. Ya, entonces, ahora vamos a ver cómo nos queda esto. Consulta. ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto a z? ¿Cuánto es la derivada de eso con respecto a z? Eh, exacto. No, no. Si fuese 1, tendría que haber una z. Así que ustedes no ven ninguna z, constante. Chao. Z disparidad, 0. Entonces, este agarra al tiro la z, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va quedando esto? Nos va quedando como menos 1 menos xy. Y la derivada de z, ¿cuánto es? Es 1. Aquí sí que es 1. 1 partido z cuadrado. ¿Ya? Y ahí está el resultado. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que haya quedado de este ejercicio? ¿Alguien no captó bien la idea? Miguel tenía razón con el resultado del ejercicio. ¿Ya? Ya, súper bien. Entonces, así nosotros nos vamos introduciendo a lo que son las derivadas parciales. ¿Ya? Vamos a hacer una serie de ejercicios para ya más o menos ir soltando la mano. ¿Ya? Ahora solamente vamos a encontrar la derivada de x y la derivada de y. ¿Ya? Porque estos ya son de mayor intensidad, así que atención chicos. ¿Ya? Entonces vamos con el primero. Nos dicen que tenemos esta función, ¿cierto? Esta función, y nosotros tenemos que encontrar de f partido de x, ¿cierto? Y también de f partido de y, de nuestro primer enunciado. ¿Ya? Entonces vamos. Voy a borrar para tener espacio. Entonces, tenemos que encontrar la derivada de x, o sea, la derivada de esta función con respecto a x. Entonces vemos que es una división. Aplicamos propiedades de derivadas y esto nos quedaría como 3x cuadrado menos 2y cuadrado derivado, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, que sería x cuadrado más y cuadrado menos, ¿cierto? El primer término sin derivar por el segundo término derivado. ¿Ya? Y todo eso partido por el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Chicos, ¿alguien que se haya perdido aquí? Igual, como les dijo el profesor, es fundamental que sepan derivar, así bien, ¿ya? Entonces aquí ya no tienen que haber, ojalá, por problemas de derivar, sino a empezar a soltar la mano. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es solamente derivar, pero ahora recuerden que tenemos que derivar con respecto a x, ¿ya? Todo lo que no sea x es 0. Esa tiene que ser lo que tienen que tener grabado en su mente al momento de derivar parcialmente, ¿ya? Entonces, vamos con el primer término, que es este, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la derivada del primer término con respecto a x? Sería esto, ¿cierto? La derivada de eso sería 6x
6x. Bueno, 6x no, porque se elimina 1. Y lo demás, ¿cierto? 0. ¿Ya? Entonces sería 6x factor de x cuadrado más y cuadrado. Menos, vamos con el otro. Mantenemos lo demás. Ya, ¿y cuánto es la derivada de este término con respecto a x? Sería 2x. Súper. Entonces nos quedaría x cuadrado más y cuadrado 2. Entonces, esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Podemos multiplicar término por término, s por s, s por s. Nos quedaría como 6x cubo más 6x y cuadrado menos, ahora multiplicamos término por término, ¿ya? Que sería 6x cuadrado también, menos 4x y cuadrado, partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces, si se fijan, ¿hay alguna duda? Ah, gracias Alexis, gracias Alexis. Al cubo. Ya, súper. Entonces, si nos fijamos, este término tiene el mismo signo que este. Y tenemos un negativo enfrente del paréntesis. Entonces, esto quiere decir que estos nosotros los vamos a eliminar. ¿Ya? Y si reducimos términos, este se va a hacer positivo, por lo tanto, tenemos los mismos términos, que nos quedaría como 10x y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tendríamos lo que es la derivada de f con respecto a x. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para la derivada de f con respecto a y. ¿Ven? Que es igual es un poquito largo, así que son, ojalá alcancemos a hacer todos. Vamos. Entonces, siguiendo la misma lógica, ¿cierto? Vamos a tener que, vamos a tener la misma la misma propiedad. La misma propiedad vamos a ocupar, ¿cierto? 3x cuadrado menos 2y cuadrado, derivado, ¿cierto? El primer término por el segundo término sin derivar, menos 3x cuadrado menos 2y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado derivado. Todo eso por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos nuevamente esto. Pero ahora tenemos que derivar con respecto a y. ¿Ya? Entonces ahora, todo lo que no sea y va a ser 0. ¿Ya? Entonces es la misma lógica, pero ahora al revés. ¿Ya? Entonces, bajo esta lógica, nosotros vamos a tener que la derivada del primer término, ¿cierto? De esto va a ser menos 4y, ¿cierto? Menos 4y, factor de x cuadrado más y cuadrado, menos, bueno, el primer término no se toca, 3x cuadrado menos 2y cuadrado por, y esto va a estar multiplicado por 2x, ¿cierto? Porque
recordemos que todo lo que no es i ahora es 0. Ya, ese es 0 y ese es 0. Ah, es 2i. 2i. Ahí sí. 2i. ¿Ya? Entonces, si nosotros nuevamente hacemos el despeje, multiplicar término por término, nos va a quedar algo como así. Menos 4 x cuadrado de i, ya, menos 4i cubo, menos factor de, multiplicamos sería 6x cuadrado de i, menos 4i cubo. X cuadrado más i cuadrado al cuadrado. Entonces, si se fijan, nuevamente tenemos mismos signos y un paréntesis con un negativo al frente, entonces esto se elimina. Y esto nos quedaría como tiene como menos, ¿cierto? Menos 10 x cuadrado y x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces aquí ya obtuvimos la derivada de f con respecto a i. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, hasta el momento? No, entonces seguimos avanzando. ¿Ya? Vamos ahora a calcular otro ejercicio similar, que nos dice que es 2 elevado a 1 partido de x más y. ¿Ya? Entonces, de este ejercicio nosotros tenemos que encontrar la derivada primeramente con respecto a x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la derivada de este con respecto a x? Está difícil este. ¿Qué se le ocurre? ¿A quién se le ocurre qué podemos hacer en este ejercicio? ¿Cómo podríamos calcular la derivada de esto con respecto a x? Sin usar Photomath. No es lo mismo por la derivada de... va por ahí, va casi por ahí va. Recuerden que hay una propiedad, ¿cierto? Que cuando nosotros teníamos un número elevado a una incógnita, esto era el mismo número elevado a incógnita por el logaritmo natural de lo que está dentro de ese. Era así la propiedad. No sé si se recuerdan. Entonces, esta propiedad es la que nos va a ayudar a resolver este ejercicio. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Sería, hay que poner lo mismo, ¿cierto? Sería 2 elevado a 1 partido en x más y por el logaritmo natural de 2 y por la derivada de lo que está adentro. ¿Ya? Entonces lo único que tenemos que derivar con respecto a x sería lo que está demarcado en rojo. ¿Ya? Que esto a mí me conviene mucho mejor trabajarlo de la siguiente forma. Como x y elevado a menos 1. ¿Por qué? Porque aquí yo aplico la propiedad, ¿cierto? De tener un número elevado, ¿cierto? Que sería, la derivada sería menos 1, ¿cierto? Menos 1,
x más y menos 2. Esta sería la derivada. Ahora, escrito de una forma diferente sería como, bueno, mantenemos todo esto, 1 x más y por logaritmo natural de 2 por, sería como menos 1 x más y al cuadrado. ¿Ya? Y ahí estaría la derivada de la función con respecto a x. ¿Ya? Ahora vamos a calcular lo mismo, pero para y, ¿cierto? Derivada de función con respecto a y. Entonces, recordemos que nosotros ya sabemos que tenemos que solamente derivar lo que está demarcado en rojo. Pero ahora tenemos que derivarlo con respecto a y. ¿Alguien sabe cómo podemos derivar esto con respecto a y? ¿Cuánto daría eso con respecto a y? ¿Cuánto sería la derivada de esa fracción con respecto a y? Vamos chicos, es una derivada. Ya, les voy a ayudar, parece. Entonces, dijimos que esto nosotros lo íbamos a transformar como... ahí. Esto nosotros lo íbamos a transformar ahí, como eso, ¿cierto? Lo vamos a transformar como x más y elevado a menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hicimos esta derivada? ¿Cierto? Derivamos, sería menos 1 por x más y a la menos 1. ¿Y por qué nosotros no derivamos lo de adentro? Porque esto era 1 y eso era 0. Entonces, al revés, sería lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la derivada de f con respecto a y? Sería exactamente lo mismo. X más y por logaritmo natural de 2 por menos 1 x más y al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguien no captó por qué es lo mismo? Si no lo explico de otra forma. Ya, súper. Entonces, vamos con el otro ejercicio. Vamos avanzando. Entonces, el otro ejercicio nos dice que Euler está elevado a x partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos. Sería Euler elevado a x cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Súper. Entonces, vamos a calcular la derivada de f con respecto a x. Entonces, podemos notar que tenemos una división, ¿cierto? Entonces, tendríamos que aplicar la propiedad, que sería Euler elevado a x derivado por el segundo término, ¿cierto? Sin derivar, menos, paréntesis, Euler elevado a x sin derivar por segundo término derivado. Y todo esto partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, como podemos notar, solamente van a haber dos términos que van a definir esta derivada, tanto como en x como en y. Entonces, vamos con el primer término. ¿Cuál sería la derivada de x de Euler elevado a x? Sería lo mismo, ¿cierto? Sería Euler
elevado a x por x cuadrado más y cuadrado menos cuánto es la derivada de Euler, bueno, Euler se mantiene, cuánto es la derivada del segundo término con respecto a x, sería 2x, porque este término, recordemos, se hace 0, ¿ya? Entonces nos quedaría como x cuadrado más y cuadrado. Ya, hasta ahí el ejercicio ya estaría bien. Ahora, lo que podríamos hacer sería Euler, quiere como Euler elevado a x por x cuadrado más Euler elevado a x por y cuadrado menos Euler elevado a x por 2x partido x cuadrado más y cuadrado. Entonces, como notamos, tenemos factor común, ¿cierto? Factorizamos todo por Euler elevado a x, quedaría como x cuadrado más y cuadrado menos 2x partido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna duda? Esta sería la derivada de f con respecto a x. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular nosotros la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a anotar el término, ¿cierto? El primer término derivado por el segundo término más o menos más y cuadrado menos Euler elevado a x por x cuadrado más y cuadrado derivado. ¿Ya? Entonces, ahora, ojo, atención. ¿Cuánto es la derivada de Euler elevado a x con respecto a y? Es 0. Y como es 0 y está multiplicando otro término, esto es 0 también. ¿Ya? Entonces, nos quedaría como menos Euler elevado a x, ¿cierto? Por la derivada de eso con respecto a... Mejor lo voy a dejar afuera. Voy a como menos Euler elevado a x por la derivada de este término con respecto a y, que sería como 2y, ¿cierto? Partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y ahí estaría la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Si se fijan, da lo mismo si... Ah, bueno, no da lo mismo. En estricto rigor, debiese ser f minúscula, ya porque f mayor, bueno, a mí se me escapa a veces se me escapa la f mayúscula, pero debería ser f minúscula, ¿ya? Porque no son lo mismo, no son lo mismo. En caso de prueba no es lo mismo, ¿ya? Super. Vamos con un ejercicio ya más complicado, ¿ya? Ojo chicos que estos ejercicios que vienen ahora son tipo prueba, ¿ya? Así que pónganle muchísima atención. Sería ax más bi ax más bi igual a x más y n cuadrado. ¿Ya? Si se fijan, bueno, en el apartado de ejercicios,
todos ya venían con la función lista, ¿ya? Ahora, estos que vienen acá, les aseguro que si ustedes lo ponen así tal cual en Photomat, no les va a salir el resultado, ¿ya? Entonces, algo tenemos que hacer para que lo convirtamos como en una función ya derivable, ¿ya? No se puede derivar así por separado la igualdad, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer en este ejercicio, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer? Como les dije, no podemos derivar por partes, ¿cierto? Tenemos que juntarlos de alguna forma, ¿ya? Entonces, exacto, sí, vamos a igualarlo a cero, ¿ya? Y para que todo esto sea cero, tenemos que tirar todo para un lado, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar un poquito esta expresión. Y nos quedaría como, si tiramos todo para un lado, nos quedaría como a, bueno, no voy a poner eso para que no nos confundamos. Nos quedaría como ax más bi menos, ¿cierto? X más y n igual a 0, ¿ya? Entonces, en este momento nosotros ya comenzamos a derivar, ¿ya? Vamos a calcular ahora la derivada de esta función. Ya. Hoy se me escapa esa f. Ahí. Cada esta función por la derivada de x, ¿ya? Entonces ahora calculamos. ¿Y cómo sería? ¿Cómo sería la derivada de esto con respecto a x? Sería, hay que tomar en cuenta este término y, bueno, todo este término, ¿cierto? Porque son los únicos que tienen x. Los demás se disparibus. Entonces nos quedaría como a menos el n, ¿cierto? Esto es una propiedad derivada, pasa multiplicando por x más y, ¿cierto? Y sería n cuadrado menos 1 por lo que está dentro, que sería 1. Entonces, sería todo este término. Esta sería la derivada de f con respecto a x. Si calculamos la derivada de f, ¿cierto? Con respecto a y, sería lo mismo, ¿cierto? Pero ahora considerando solamente la y. Lo demás, se paribus. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería b menos n cuadrado, x más y, n cuadrado menos 1 por 1, entonces sería eso. ¿Ya? Y ahí tendríamos las dos derivadas, ¿ya? Si bien este ejercicio no estaba tan complicado, la gracia era encontrarle el análisis, ¿ya? Entonces vamos con el último ejercicio de este ítem 2, para que ya nos vamos a un pequeño receso. ¿Ya? Vamos con el E. El E nos decía que tenemos un x más 1 igual a x partido por y. ¿Ya? Ahora, en este caso, nosotros tenemos dos opciones. ¿Ya? Como lo habíamos hecho anteriormente, nosotros podemos fácilmente igualar a cero esta expresión, pero también nosotros podemos hacer podemos incorporar otra habilidad, ¿ya? Para nosotros a lo mejor ahorrarnos un poco algunos pasos, ¿ya? Entonces la idea es yo presentarles como el camino, bueno, aquí sería como más cortito, ¿ya? Pero están las dos opciones, ¿ya? Una opción las voy a anotar acá. Una opción sería despejar todos, igualarlo a cero, que quedaría como x más 1 menos x partido y igual a 0. Y derivamos normalmente. Pero yo les voy a enseñar la segunda forma, ¿ya? Para que tengan más herramientas para cómo defenderse. Ya.
¿qué podemos hacer acá? ¿Ya? Y atención chicos, ¿ya? Que esto les puede servir en alguna prueba. Nosotros fácilmente podemos, como les decía, podemos agregar o quitar en ambos lados, ¿ya? Entonces, ¿qué haríamos acá? Lo que yo haría sería aplicar logaritmo natural. ¿Y para qué voy a aplicar logaritmo natural? Porque nos va a quedar de esta forma. Queda como logaritmo natural, ¿cierto? De x por x más 1 es igual a logaritmo natural de x partido y. ¿Ya? Entonces, por propiedad del logaritmo, recuerden que cualquier argumento de un logaritmo natural que esté elevado, ¿cierto? Ese puede salir puede salir hacia afuera como constante, ¿cierto? Entonces nos quedaría como x más 1, factor de el logaritmo natural de x. Y miren, aquí tenemos una división de logaritmo, por propiedad sería como logaritmo natural de x menos logaritmo natural de ay, menos logaritmo natural de ya. Ahora, ahí no termina el despeje. Recuerden que ahora tenemos que despejarlo, hacerlo cero, ¿cierto? Entonces nos quedaría como eh, nos quedaría como x más 1 logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x más logaritmo natural de y igual a cero. Entonces ahora nosotros, en base a esto, empezamos a sacar las derivadas. De nuevo. Derivada de f con respecto a x. ¿Ya? Vamos. Entonces ahí nos queda un poco más sencillo, más fácil de entender, pero tenemos una complicación que aquí tenemos una multiplicación. ¿Ya? Lo vamos a desarrollar aparte. ¿Ya? Entonces nos quedaría como, recuerden, el primer término derivado por el segundo sin derivar más primer término sin derivar por segundo término derivado. ¿Ya? Entonces la derivada de esto nos quedaría como 1, que sería el logaritmo natural de x, más x más 1 por 1 partido de x. ¿Ya? Entonces eso nos daría esa derivada. Nos quedaría como logaritmo natural de x más x más 1 por logaritmo natural de... No, por 1 partido de x. ¿Ya? Este término ya lo derivamos. ¿Ya? Esto ya lo derivamos. Ahora derivamos este término, nos quedaría como menos 1 partido de x y lo demás se hace 0. ¿Ya? Entonces ahí estaría lista la derivada de f con respecto a x. ¿Ya? Vamos ahora a calcular la derivada de f. Derivada de f con respecto a x. Y aquí se nos vuelve aún más fácil. Sería 1 partido por y. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Alexis, cuéntame. Tenía una duda, pero era sobre la ecuación. O sea, lo que hiciste, o sea, sube y yo te digo cuál es la ecuación. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Dónde te perdiste? Más arriba, más arriba. Era donde pasaste el... Más arriba, por favor. Ahí. Eh, que mira, yo solía, ¿cómo se llama? Cuando es como se iguala a una división, es como que pasaba lo de abajo multiplicando y lo de arriba lo pasaba dividiendo. ¿Eso está mal o está bien? ¿Cómo? Espérate, en el E, Sí, lo que estaba abajo, tú lo pasabas al otro lado multiplicando. sí, el y lo pasaba multiplicando y luego el x lo pasaba dividiendo. A ver, espérate, déjame entenderte. Ya.
A ver, tú estás diciendo que este término, tú, bueno, el i lo pasabas multiplicando, ¿cierto? X, algo así, ¿cierto? Sí, ¿Y el x lo pasabas dividiendo? sí, No, eso mal, estaría malo. malísimo. ¿Por qué? O ¿Por qué? Mira, vamos haciéndolo paso a paso. Ese despeje que tú hiciste por el i está súper bien, ¿ya? Sería i por x, x más uno, ¿ya? Y esto te queda igual a x, ¿cierto? Ahora, ¿el x está multiplicando algo? No, no tiene ninguna multiplicación. Entonces no puedes asumir que este va a pasar dividiendo para el otro lado porque no tiene ninguna multiplicación, porque la única operación que ya tenía era la división, pero tú ya la convertiste. Entonces, el despeje que tú podrías hacer acá sería, obviamente, dejar todo esto en paréntesis porque ya es un binomio, ¿cachai? Menos x. Ya, esa es la operación correcta, ¿cachai? Ahora, si tú comparas, todo aquí va a tener que hacer una derivada, ¿cachai? Por multiplicación y derivar por fuera, ¿ya? Pero esta es otra forma también para resolverlo. ¿Te queda clara la duda? sí, pero igual me respondiste porque generalmente yo lo hacía así y pensaba que estaba bien. Pero igual, gracias. Sí, pues no, es que, bueno, igual uno algebraicamente se pierde pero la idea es hacerlo paso a paso, porque, si, mira, el grave error de uno, ¿cachai? De uno como persona, es hacerlo todo mentalmente, ¿cachai? Entonces yo creo que eso te pasó a ti, que como tú veías todo esto mentalmente y a lo mejor no lo hacías paso a paso, ¿cachai? Y a lo mejor por eso te enredabas. Así que eso, tomémonos unos 10 minutitos de break, como a las 5:17 volvemos, para ya hacer el último ítem, que ya igual es un poco más largo y necesita un poco de concentración, así que nos desconectamos un poquito de matemática ahora. eh, Vayan a tomarse un vaso de agua o algo y volvemos.
Ya chicos, ¿están por ahí? Vamos con el último ítem de esta ayudantía, que es lo que van a ver futuramente, que nos vamos a adelantar un poquitito, pero en un margen básico, ¿ya? Así que vamos con el último ítem. Necesito que me pongan muchísima atención porque esto es materia que aún no conocen, pero no es de difícil comprensión, ¿ya? Vamos a tratar de ir paso a paso. Nos dicen que la función de utilidad de un individuo se puede describir de la siguiente manera, ¿ya? Donde la función de utilidad, que tiene dos variables x e y, es igual a x elevado a un medio por y elevado a un medio, donde se sabe que está sujeto a la siguiente restricción presupuestaria, ¿ya? Donde aquí tenemos una función de ingreso, ¿cierto? El ingreso es 20 y nos dicen que aquí de lo que podemos rescatar, vamos a rescatar un par de datos, ¿cierto? Que el ingreso es 20, el precio de X es igual a 2 y el precio de Y es igual a 5, ¿ya? Esta fórmula yo creo que la vieron en micro o en introducción a la economía, ¿cierto? La función de ingreso, donde es el precio de X por la cantidad de X más el precio del bien Y por la cantidad del bien Y. Entonces, como lo vieron con el profesor, ¿cierto? Vamos a tener una curva, ¿cierto? Dada una restricción presupuestaria, ¿cierto? Y vamos a tener un punto máximo. Entonces, ese punto es que nosotros tenemos que descubrir, que es un par, ¿cierto? Un par ordenado, que nosotros tenemos que descubrir cuál es el máximo o el que maximiza todas las utilidades, ¿ya? De hecho, son los que nos dice el enunciado. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Y por favor, atención, ¿ya? Paso uno. Tenemos que tener una condición, ¿ya? Una condición que es la que nos va a acompañar y es la que nos va a ayudar a tener noción de la incógnita que nosotros vamos a despejar, ¿ya? Entonces, nosotros, si recordamos que la pendiente de nuestra restricción presupuestaria es igual a la pendiente de nuestra curva de indiferencia, ¿cierto? Ese es un concepto básico de economía. Repito, la pendiente de nuestra restricción presupuestaria es igual a la pendiente de nuestra curva de indiferencia. Entonces, ese es el punto óptimo. Entonces, la condición que nosotros vamos a tener es que la utilidad marginal de X, ¿ya? Partido la utilidad marginal de Y tiene que ser lo mismo o tiene que ser igual a que la, ¿cómo se llama? La pendiente, ¿cierto? De nuestros precios. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las dos pendientes, la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de nuestra restricción presupuestaria o la pendiente de nuestros precios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular las utilidades marginales? Recordemos que, bueno, en la clase que vieron ustedes hoy día, lo que significa una derivada parcial es cuánto yo, al moverme un espacio, cuánto gano o cuánto pierdo o cuánto avanzo o cuánto retrocedo del otro bien. ¿Ya? Entonces, eh, la utilidad marginal de X no va a ser nada más ni nada menos que la derivada de la utilidad partido de la derivada de X. ¿Ya? Es lo mismo que hemos estado haciendo todo este rato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esto nos quedaría? Tenemos
el x elevado a un medio por y elevado a un medio, ¿ya? Y todo esto nosotros tenemos que derivarlo, ¿ya? Entonces, esta es una multiplicación. Ojo, chicos, esta es una multiplicación. Si fuese suma, nosotros el i nos olvidamos y lo hacemos cero. Ahora es una multiplicación, entonces lo tenemos que sacar como constante, ¿ya? O no lo tomamos en cuenta. Entonces solamente derivamos la parte que nos están pidiendo, que es la de x. Como queda esta derivada, quedaría como un medio, ¿cierto? Un medio de x, un medio menos 1 sería menos un medio por y elevado a un medio. ¿Ya? Si esto lo escribimos de otra forma, nos quedaría como un medio por, eso es 1 partido raíz de x, ¿cierto? 1 partido raíz de x. 1 partido raíz de x por, esto es raíz de y. Entonces, si lo dejamos más ordenadito, va a quedar como un medio por raíz de y x. ¿Ya? Entonces ahí obtuvimos la utilidad marginal de x. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, la utilidad marginal de y, que va a ser lo mismo que la derivada de la utilidad partido la derivada de y. ¿Ya? Entonces tenemos que derivar x elevado a un medio por y elevado a un medio, pero ahora con respecto a y. ¿Ya? ¿Esto cómo nos quedaría? Nos quedaría como el x un medio no se toca, y derivamos solamente esa parte, que nos quedaría como un medio, ¿cierto? Por y elevado a menos un medio. Ya, si lo escribimos de otra forma, va a ser un medio por 1 partido i por, bueno, 1 partido raíz de i por raíz de x. Y esto nos quedaría como un medio por raíz de x i. ¿Ya? Entonces ya tenemos las utilidades. Podemos fácilmente ya reemplazarla en la fórmula, ¿cierto? Sabemos que la utilidad marginal de x, que en este caso nos dio un medio, vamos a poner paso 2, reemplazar. Entonces, ya tenemos la utilidad marginal de x, que era un medio, ¿cierto? Un medio raíz de y partido x, partido la utilidad marginal de y, que nos dio un medio raíz de x, y. ¿Ya? Esto es igual a los precios, ¿cierto? Pero ojo, vamos a trabajar un poco más esta expresión, vamos a simplificarla, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Porque si se fijan, tenemos un medio en ambas divisiones, ¿cierto? En denominador tanto como en numerador, entonces se elimina. Ahora, si esto nosotros lo trabajamos un poco más, esto nos quedaría como y elevado a x dividido x elevado a y. Entonces, esto nosotros podemos transformarlo a multiplicación. ¿Y cómo nos quedaría? Como y elevado a y partido en x por y partido x, ¿cierto? Se da vuelta, esto se da vuelta. Entonces, esto nos queda como y partido x, ¿ya? De esa expresión pasamos a un y partido x, que ese y partido x, recordemos que está igualado a los precios, nuestra restricción presupuestaria. P de x partido P de y, ¿ya? Entonces, ojo, de aquí nosotros ya podemos sacar una incógnita, ¿ya? Ojo con la transformación. ¿Cómo podemos despejar este x para el otro lado? Está dividiendo. Entonces, esto quedaría como y es igual a p de x partido p de y por x. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestra primera incógnita, que es la y. Que esa, lo que vamos a hacer ahora, en el paso 3, vamos a despejar
la incógnita. ¿Y dónde la vamos a hacer? Eh, en nuestra restricción presupuestaria. Ahora, si se fijan, nosotros, nuestra restricción, la que nosotros tenemos, era sujeto a 20 es igual a 2 por x más 5 por y. ¿Ya? Esa era nuestra restricción presupuestaria. Ahora, nosotros ya sabemos cuál es la y. E incluso nosotros sabemos cuáles son estos valores. ¿Se acuerdan? Que lo anotamos arriba. P de x es igual a 2 y P de y es igual a 5. Entonces, nosotros podemos decir que y va a valer 2 quintos de x. Súper. Entonces ya nos estamos acercando un poquito más. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reemplazar. ¿Ya? Entonces, 20 va a ser igual a 2x más 5 por. Y aquí reemplazamos nuestra y, que sería 2 quintos de x. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hacer? Si se fijan, podemos eliminar factores. Esto nos va a quedar como 20 es igual a 2x más 2x. Entonces, 4x es igual a 20 y x es igual a 5. Entonces, ojo, ya tenemos nuestro primer factor. En nuestro par, en nuestra canasta, ¿cierto? En nuestra canasta xy, ya tenemos el factor x, que es 5. Entonces, para hacer óptima esta canasta, nosotros tenemos que comprar 5 unidades del bien x. Ahora, vamos a calcular cuántas unidades del bien y nosotros tenemos que comprar o tener como cantidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar la fórmula que nos dio. Entonces, para saber cuántas unidades del bien y sería 2 quintos por, y reemplazamos la x, que sería 5. Y atención, simplificamos. Entonces, del y nosotros necesitamos 2. ¿Ya? Ahora, esta es lo que nosotros vamos a llamar la canasta óptima, la que maximiza nuestras utilidades. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Porque a lo mejor puede que estemos equivocados, ¿ya? ¿Cómo vamos a comprobarlo? Y para que esto sea óptimo, ¿cierto? Tenemos que agotar todo el presupuesto, ¿ya? Si nosotros reemplazamos esto en nuestra restricción presupuestaria y no nos da 0, es porque no es la canasta óptima, ¿ya? Entonces, vamos a comprobarlo, ¿cierto? Teníamos un ingreso de 20, ¿cierto? El precio del bien X era 2 y el precio del bien Y era 5, ¿ya? Entonces, ahora, comprobemos. Si tenemos un ingreso de 20 y compramos 5 unidades del bien X, más compramos 2 unidades del bien Y, esto nos da 10 más 10, nos da 20. Se agota nuestro presupuesto. Por lo tanto, eh, estamos bien. Agotamos todo nuestro presupuesto. Por lo tanto, esa es la canasta óptima. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda? ¿Se entendió? Traté de hacerlo lo más simple posible para que eh, entendieran más o menos el concepto, ¿ya? Porque después ustedes lo van a ver mucho más avanzado. Pero a modo de resumen, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cierto? Teníamos la primera condición que era igualar, ¿cierto? Las pendientes, tanto de la curva de indiferencia como de la restricción presupuestaria, ¿cierto? En ese punto es la condición para la maximización de las utilidades, ¿cierto? Entonces, para calcular la utilidad de la marginal de X,
solamente habría que derivar con respecto a x, y para calcular la utilidad marginal de y hay que derivar con respecto a y. Ya nos dio dos incógnitas, nosotros la trabajamos un poco y esa la igualamos a la restricción presupuestaria, la pendiente de la restricción presupuestaria. Nos encontramos a I, ¿cierto? Y eso lo reemplazamos en nuestra restricción presupuestaria. De ahí nosotros obtuvimos X, las cantidades del bien X, y también podemos obtener las cantidades del bien Y. Y luego comprobamos nomás. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Igual este ejercicio era nuevo para ustedes. Entonces, si tienen alguna duda, para que lo veamos. Y si no, ya dejaríamos. Ya, súper, súper. Ya, chicos, espero que estén súper bien. Si no tienen ninguna duda, ya nos veríamos la próxima semana. No, la subsiguiente, si es que seguimos con clase. Ya. Así que, Alexis, dime. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, dejamos hasta aquí la ayudantía.